Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Vamos a la palabra de Dios, al Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 18. Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 18. Damos gloria a Dios por ese Cristo que se sacrificó por nosotros, que resucitó, que está en gloria, hermanos, y que dice la Escritura que muy pronto volverá. Amén. Lo esperamos. Mateo capítulo 12, versículo 18. Quiero pedirles por favor que se pongan en pie, hermanitos, y leámoslo juntos. Si lo tienen, si no, allá en pantalla ya también está. ¿Cómo dice? He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. ¿Qué tal si lo leen ustedes, hermanos? Dios, gracias por Jesucristo, el Salvador, a quien tú enviaste, Señor. Gracias por enseñarnos hoy a través de Él y de tu palabra, Señor, que es verdad. Guíanos, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, por hermanito, tome asiento. Gloria a Dios. Bienvenidos los que nos acompañan. Qué bueno es poder tener un lugar donde reunirnos y recibir la buena noticia. Amén. Bueno, mis hermanitos, ese evangelio de Mateo nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo era o es siervo, ¿cierto? Siervo, y ese siervo, dice la Biblia, escogido, un siervo escogido, muy amado. Y también dice, en quien se agradó Dios, le puso su espíritu. ¿Y sabe para qué puso su espíritu sobre Jesús? Dice, para llevar la enseñanza a todos los pueblos. Mire qué especial, para enseñarnos a todos. A través de la palabra, hermanos, sabemos que la Escritura, toda la Escritura, el centro de la Escritura o el tema central es Jesucristo. Jesucristo es el tema central de toda la Escritura. En Filipenses también dice, hermanos, que Jesús se despojó a sí mismo. Después dice en el versículo 8, que no solamente se despojó, también se humilló a sí mismo. Ese humillarse, ese despojarse, es que se vació, es que renunció, es que se negó. Dice la Biblia, estando en la condición de hombre, se despojó, se humilló. Como la Escritura, hermanos, les estaba diciendo, el Antiguo Testamento es sombra. Es una sombra de lo que iba a venir. Todos los personajes del Antiguo Testamento hablan de algo. Están diciéndonos, hermana, gracias. Nos dicen de Jesús algo. Hoy quisiera tomar al profeta Daniel. Daniel es tipo de Jesús. Vamos a ver en qué es tipo de Jesús. El tema lo he titulado Hombre Siervo, porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo, estando en la condición de hombre, se despojó y se humilló. Y voy a poner como ejemplo a Daniel, un hombre del Antiguo Testamento, un profeta mayor. ¿Qué pasó con Daniel? Voy a llevarlos hasta el capítulo 6, donde sabemos que Daniel fue llevado cautivo, deportado de su nación, de Jerusalén, fue llevado a Babilonia, pero después ese imperio fue conquistado por los medos persas. Entonces, cuando estamos hablando del capítulo 6, está Darío el persa, que era el gobernante, el rey en esa época. Resulta que a Darío le pareció muy bien, hermanos, dice la Escritura en Daniel 6, que le pareció bien constituir sobre el reino 120 sátrapas, y sobre esos sátrapas 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Y dice la Escritura que Daniel era diferente. ¿Sabe por qué era diferente Daniel? Porque había en él un espíritu diferente. Y ese rey, el rey Darío, quiso ponerlo sobre todo el reino. Pero ¿sabe qué pasó, hermanos?
esos sátrapas y gobernadores no estaban como muy de acuerdo. O sea, que tenía en contra ¿cuánta gente? Haga cuentas, eran 120 sátrapas y 3 gobernadores. Y Daniel era un gobernador. Entonces, ¿cuánta gente estaba en contra? ¿Cuántos? 122. Imagínense pues, entonces ellos buscaban ocasión para acusar a Daniel. Póngale cuidado, buscaban ocasión para acusarlo. Entonces buscaron a ver si tenía algún vicio, alguna falta. Oiga, hermano, nada, ese hombre lo expulgaron, se fueron por allá a examinarlo, buscaban y buscaban y buscaban. No sé si a usted le ha pasado, que de pronto usted como cristiano, alguien esté por allá examinándolo, a ver cómo habla, a ver cómo vive, a ver lo que dice, a ver cómo trabaja, a ver cómo se desempeña, cómo administra, y nos están examinando. ¿A usted le ha pasado? Como que no, a ver, dígame con la cabeza, ¿sí o no? Sí nos ha pasado. Hay gente que nos llega a examinar, a ver si es verdad que somos de Dios, si hubo una transformación, si Cristo sí está reinando, ya me morí yo, si me despojé. Entonces resulta que a este hombre lo estaban examinando, y nada, hermano, nada, ni vicio, ni falta, nada. Uy, esos hombres decían, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna o falta, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Oiga cómo se metieron. O sea que como encontraron que Daniel no tenía ni falta ni vicio, dijeron, vámonos por la parte de lo que él sí practica. Entonces examinándolo, se dieron cuenta que él era un hombre ¿de mucha qué? Oración. Ese era un hombre, hermano, dedicado. Ese hombre no era un hombre escaso con Dios. Usted no vaya a pensar que las oraciones de Daniel eran por allá, oh, Dios, gracias por esta mañana, por este día, amén, amén. No, señor. Las oraciones de ese hombre era un hombre apasionado, un hombre de intimidad, un hombre que amaba a Dios con todo el corazón. Entonces dijeron, bueno, por ahí es, vámonos por ahí. Entonces ellos, los sátrapas, los gobernadores, los príncipes, los capitanes, se reunieron, hicieron un consejo y en ese consejo quedaron de acuerdo, vamos a sacar un edicto. El edicto que va a decir que en el espacio de 30 días, o sea un mes, nadie podía pedir a ningún dios u hombre fuera del rey Darío. Entonces, bueno, ellos se pusieron de acuerdo, fueron donde el rey Darío y le comunicaron al rey Darío. ¿A usted qué le parece? ¿Qué diría el rey? ¿Qué diría? No, ¿cómo les ocurre? Yo soy un hombre. Sí. Ayúdenme pues. ¿Qué dijo el rey? El rey dijo, uy, qué buena idea, solamente yo. El hombre se las creyó y creyéndoselas cayó en una trampa. Oiga, hermano, cayó en una trampa. Resulta que el hombre le dicen estos, bueno, firme el edicto y confírmelo, porque es la ley de Media y de Persia. Ningún edicto ni ordenanza que sea firmado puede ser abrogado por la ley. Después no puede tampoco anularlo. Bueno, oiga pues, hermanos, el versículo 10, Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, se arrodillaba y oraba delante de su Dios como lo solía hacer antes. Este hombre no era intermitente, este hombre no era de momenticos, este hombre no era de doble ánimo, este hombre no era que si Dios no me responde entonces yo no vuelvo a orar. No, este hombre apenas supo que el edicto había sido firmado, él se puso a orar y lo más tremendo, abrió las ventanas de la casa. Resulta que los judíos, cuando estuvieron expatriados, ellos siempre se ponían en posición hacia Jerusalén, de donde estuvieran. Este abrió fue las ventanas. ¿Qué les dijo? No, pues de una vez miren que sí iba a seguir orando. ¿Qué pasó? Los sátrapas, los gobernadores, esta gente que se había puesto de acuerdo, fueron ante el rey. ¿Y sabe qué le dijeron? Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, rey, no te respeta, rey. ¿Cómo así que no me respeta? No te respeta, sino que hace la oración normal y corriente como lo solía hacer antes. ¿Y sabe qué hace Darío? Darío le pesó en gran manera haber firmado ese edicto, porque se dio cuenta, en ese momento se da cuenta que era una trampa. Y entonces Darío empieza a buscar la manera de salvar a Daniel. Empieza a buscar la manera. Hermanos, esta gente lo rodea y les dice,
Esa es la ley de Media y de Persia. Ningún edicto u ordenanza puede ser abrogado, así que trajeron a Daniel y échelo para el fondo del foso. Cuando Daniel estaba siendo llevado, ¿sabe qué le dijo el rey? ¿Cómo es el título de la enseñanza? Hombre, siervo. Oiga lo que le dijo a Darío. Daniel, siervo del Dios viviente. Wow, yo me quedo asombrada. Un hombre dejando claro en una nación, en un gobierno, que había un Dios diferente. Que ese Dios diferente era un Dios vivo, que no era una estampita, que no era ese que lo podemos, que la gente dice que se puede cargar. No, señor, ese no era el Dios de Daniel. Ese es un Dios viviente. Entonces Darío le dice: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Qué le parece, hermanos? El mismo rey está intercedió como, bueno, les decía que Daniel es tipo de Jesús. ¿Quién intercedió para que no mataran a Jesús? ¿Quién? Pilato. ¿Se acuerdan? Aquí está en Daniel, y el que está intercediendo para que no lo echen al fondo del foso de los leones es Darío, el rey. Entonces resulta que, bueno, lo meten allá. El rey se va a su casa, dice la Biblia. Hermanos, ese día no le trajeron música, no comió, se le fue el sueño. Al otro día se levantó muy tempranito y se va a la puerta del foso y llama a Daniel triste. Le dice: Daniel, siervo ¿de cuál Dios? No cualquier Dios, del Dios viviente. El Dios tuyo, otra vez le dices por segunda vez, a quien tú continuamente sirves, no intermitente, no, continuamente sirves, te ha podido librar del poder de los leones. Hermanos, si responde es glorioso. No. Cuando yo leo la Biblia, yo me maravillo. Daniel le respondió al rey. ¿Sabe qué le contestó? Rey, para siempre vive. Esa era una forma de saludar a los reyes. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él soy inocente. Jesucristo inocente también. Y aún delante de ti yo no he hecho nada malo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Saca el rey Darío a Daniel del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Y sabe qué dice el Señor? La palabra: porque había confiado en su Dios. Uno lee la Biblia, hermanos, y es muy bonito. Es muy bonito, hermanos. Es muy bonito. Porque este hombre era un hombre íntimo. Un hombre, hermanos, que cuando la Biblia habla de la cuarta letra del alfabeto hebreo, número 4, ¿sabe qué significa el número 4 en el alfabeto hebreo? Puerta de acceso. Puerta de acceso. Daniel, hermano, tenía la puerta del cielo abierta. Y no pida a mi hijo, que ahí va. El ángel vino, le cerró la boca al león. No le pasó nada. Porque ese hombre, como dice en el Salmo 119, el versículo 25, ahí aparece la palabra Palek, que es la cuarta letra del alfabeto hebreo, que significa puerta de acceso. ¿Sabe qué estaba diciendo Daniel mientras estaba en el foso? Señor, están que me matan, estoy que me muero. Porque el texto dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Señor, me estoy muriendo. Señor, me van a matar. Vivifícame según tu palabra, la parte B. Él tenía una puerta de acceso al cielo, y la puerta de acceso al cielo era, hermanos, total. Mandó el Señor un ángel. Eso mismo pasó con Jesús. Hagamos un recorderis. Si Daniel es tipo de Jesús, vamos a mirar en qué se parecen, en qué concuerdan. Primero, todos dos extranjeros. Jesucristo vino desde el cielo a la tierra. Daniel era un judío que fue llevado a Babilonia. Los dos entregados a muerte por envidia. Otra cosa que vemos en la escritura. ¿Qué encuentran más ustedes? A ver, ayúdenme. Yo voy a buscar por aquí, ya me está olvidando. Jesús sepultado en una tumba nueva. Pusieron una piedra y ¿qué hizo el rey? La selló y le puso un guardián ahí, los guardias. A Daniel igual, lo metieron fue a un foso, lo cerraron con una piedra y dice la Biblia que la sellaron con el anillo del rey y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Otra comparación, cuando Daniel estaba en el foso de los leones, ¿qué se puso a hacer? A orar. Y el Señor de inmediato, como tenía libre acceso, era un hombre de comunión, venga para acá, el ángel vino
y le cerró la boca a los, ya iba a decir el demonio, a los leones. Ahora, a Jesús también la piedra fue movida por un ángel. Igual, Él nos está mostrando quién, el Mesías. Daniel es figura de Jesús. Daniel fue sacado del foso por orden del rey Darío sin ningún daño. Jesús fue llamado de la muerte con gran gloria y poder. La muerte no lo pudo retener, sórbida la muerte en victoria. ¿Qué más? Darío puso una ordenanza. ¿Sabe qué ordenanza puso Darío? En todo es todo, el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, el cual es Dios viviente, permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás conmovido. Imagínense lo que un hombre que no conoce a Dios está diciendo de Dios vivo. ¿Sabe qué dijo Dios de Jesucristo? Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La humillación trajo exaltación. Darío manda un edicto, todos van a temblar y van a tener temor del Dios de Daniel. A Jesucristo lo exaltó Dios y lo puso en el lugar más alto. Hermano, mire lo que hace la humillación, mire lo que hace la intimidad, mire lo que hace la presencia. Hermano, no menosprecie y no menospreciemos. Yo me quedo muy asombrada cuando la misma iglesia es opositora. Cuidado. Conocer unos casos como que alguien le diga a uno, el papá se levanta a orar y la niña dice es que, ay, ojalá que mi papá hoy no se levante, ojalá que mi papá lo coja el sueño para que no levante a orar porque me despierta. ¿Usted es capaz de hacer algo así? Ser opositor en el reino de Dios. Cuidado, hermanos, con aquellos que hemos podido llegar a ser opositores en el reino, opositores para que no se ore, opositores para que no se ayune, opositores para que no se predique el evangelio. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque a este hombre le estaban impidiendo durante un mes que no orara, durante un mes. Y eso no es lujo. El que deja de orar, hermano, en determinada fecha en el año, en determinado mes en el año, le está abriendo puerta al enemigo, le está dando lugar al enemigo, porque, hermano, el que es íntimo y no es intermitente. Recuerde que cuando Darío habló con Daniel, le dijo, a quien tú continuamente. El rey sabía quién era ese hombre, el rey sabía que era un íntimo de Dios, no por espacios de tiempo, era un hombre de intimidad y un hombre que, hermano, esa intimidad era permanente. Qué bonito, hermano, qué bonito que en la iglesia se establecen tiempos especiales donde usted puede venir, pero qué lindo cuando también usted en su casa permite que su casa sea casa de oración. Cuando un hermano presta la casa, cuando una hermana presta la casa, ¿sabe a quién se la está prestando? ¿A quién se la está prestando? Porque dice, mi casa será casa de oración para todas las naciones. La casa que se abre para que los vecinos lleguen, reciban el evangelio, se pueda orar por ellos, se les pueda ministrar, se la está prestando es al Dios mismo, al Señor soberano. No se preocupe, hermano, que le van a dañar los muebles o que se va a romper no sé qué. No se preocupe, hermano, eso es lo de menos. Ahí hay un pozo de agua viva, ahí hay una fuente de agua de vida, ahí hay tiempos de oración, tiempos de intimidad donde la gente va a conocer al soberano, porque esa es la obra de Dios. La obra de Dios es el que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Qué lindo, hermanos, cuando uno lee la escritura y se da cuenta de esa maravilla. Vaya al Salmo 119. Vayamos, hermanos, busquen en su Biblia, Salmo 119. Les dije ahorita el versículo 25. Ya ustedes me dijeron que Daniel lo más seguro es que se puso a orar, ¿cierto? Orando, Señor, mira, estoy a punto de morirme. Inmediatamente el ángel. Ahora, leamos, ahí arribita usted va a encontrar la letra Dalet. Dalet, ya les dije, es puerta de acceso a un lugar especial, a la intimidad con Dios. Mire el salmista lo que está diciendo. Cuando una persona ora, mire, hermanos, el que diga, hermana, es que no me salen las palabras, es que no sé cómo orar. Los salmos son oraciones. Usted ore con los salmos, agarra cada día un salmo y ora con los salmos. Esas son oraciones. Mire lo que dice el Salmo 119, 25. Leámoslo juntos. ¿Cómo dice? Abatida hasta el polvo está mi, vivifícame según tu palabra.
Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que mediten tus maravillas. Se quedaron, hermanos. Ustedes el 28. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. 30. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Ahí está la letra número 4, Dalet. ¿Qué está diciendo el salmista? ¿Qué encontramos ahí? Le está diciendo: Señor, me siento desanimado, estoy decaído, tengo dolor, esta enfermedad me está matando, se deshace mi alma de ansiedad, estoy cansado y estoy llorando. Hermano, los hombres también lloran, ¿cierto que sí? Claro. Aquí el salmista está diciendo cómo se siente. Qué bueno, hermano, qué bueno cuando puedo expresar cómo me siento. El mismo Jesucristo en Lucas dice la Biblia que estando en agonía oraba más intensamente, y en medio de su gran sufrimiento Jesús oraba aún más intensamente, y dice que esa angustia se volvió en fuerza, en pasión, en persistencia. ¿Sabe, hermano, que una vez empieza orando, sigue clamando y después sigue gimiendo? Yo ahorita les contaba a los hermanos que mi esposo en una ocasión tenía dolor de cabeza. Bueno, el dolor de cabeza se intensificó y no teníamos ni una pastilla. Entonces él me dijo: me voy a la habitación a orar. Y yo escuchaba, hermano, que ya no estaba orando, ya estaba clamando. Y dije: ¿cómo será el dolor? ¿Cómo será el dolor que ya está? Y después no era clamando y no gimiendo. Dije: Dios mío, debe ser que tiene un dolor de cabeza muy, muy grave. Entonces voy y le toco la puerta y le digo: ¿cómo sigues? No me contestaba. Hermano, estaba ahí como en una lucha espiritual. Así lo vi yo. El hermano estaba ahí, pero hermano, tirado en el suelo, llorando. Y yo pues no me quise pues como interrumpir, seguí, volví y vine y le dije: ¿cómo sigues? Nada, hermano, nada. De oración pasó a clamor y después a gemido. Y cuando llega y me dice, sale del cuarto y me dice: no, ¿cómo le parece que me pongo a orar por el dolor de cabeza? Y estaba un poquito enojado con Dios, porque no tenía la pastilla, ni tampoco teníamos con qué comprarla. Y entonces, orando por el dolor de cabeza, el Señor le pasó una película. Y en la película él vio huérfanos, viudas, gente muriéndose sin Cristo. Hermano, un clamor que le salía y lo desgarraba desde su alma. Cuando salió de la habitación, ningún dolor de cabeza. Mire lo que hace el Señor, hermanos. Por eso, hermano, les digo: usted pase de lo simple a lo más. Este hombre era un hombre de intimidad, un hombre de persistencia, un hombre que empezaba orando por algo propio y terminaba orando por la humanidad. Hermano, tanta necesidad que hay, tanta necesidad. Nosotros nos damos cuenta en Guarne, gente, hermano, muchas personas se han suicidado, muchas personas están bajo opresión satánica, muchos, hermano, mucha gente atada por una opresión malvada que los pone a hacer cosas que no son. ¿Cómo la iglesia, hermano, va a estar adormecida? ¿Cómo la iglesia va a estar tranquila? No podemos estar en esa condición. El Señor nos lleva, hermano, a intimidad, pero la intimidad muchas veces no es ni siquiera por nosotros. El Señor nos va a poner a interceder. ¿Sabe qué le pasó a este hombre? Este era un hombre íntimo, pero no solamente era un hombre íntimo, era un hombre que iba más allá. ¿Sabe qué dice el Salmo 111:2? Grandes son las obras de Jehová, grandes son las obras del Señor, buscadas de los que las quieren. Ahora les dije, ¿la obra de Dios cuál es? ¿Cuál es la obra de Dios? Ayúdenme. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Pero no se quede ahí. ¿Quién es una obra de Dios? Diga: no, nosotros no. Diga: yo soy una obra de Dios. Entonces, siendo la obra de Dios, yo voy a la intimidad y le pregunto: Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, examíname. Ay, hermano, y cuando usted diga al Señor que lo examine, Él no se la toma así como no, la toma en serio. Y le va a decir qué cosas usted tiene que despojar, que tiene usted, hermano, que dejar. Él es un Dios que habla, un Dios que habla. Entonces, mire, hermanos, en Daniel capítulo 9, sigamos allá en Daniel, vaya al capítulo 9. Este era un hombre especial, tipo de Jesucristo el Salvador. Mire capítulo 9, versículo 2. Ahora les dije
que Daniel ya era un viejito, un anciano. Daniel estuvo en el reino de Nabucodonosor, pasó el de Darío y pasó el de Ciro. O sea que ese hombre estuvo en varios gobiernos. Y este hombre lleva varios años cautivo. Se pone a estudiar el libro que había en la época de él. ¿Sabe qué libro había en la época de él? ¿Qué libro? ¿Qué libro había? ¿Qué profeta había antes de él? ¿Cuál? Jeremías. ¿Sabe quién fue Jeremías? Jeremías fue un profeta menospreciado. Sus profecías no fueron creídas. Era el profeta llorón, dicen por ahí. Este Jeremías había escrito ya en Jeremías 25:11, no lo vamos a buscar. Jeremías 25:11 dice cuánto tiempo debía estar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sometido a esclavitud o en desolación. Y cuando Daniel leyó, lo está contando en Daniel 9:2. Mire cómo dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente, oiga lo que hizo, miró atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Este hombre íntimo, no solamente íntimo, sino que buscaba las obras del Señor, y no solamente veía las obras del Señor que eran grandes, sino que se interesaba por ellas. Dijo: bueno, nos vino una calamidad, vino un problema, llevamos años cautivos, pero ¿por qué, Señor? Explíqueme, Señor. Y arrancó a leer la Biblia, y el Señor le dijo ¿por qué? No solamente se quedó con saber que eran 70 años, él se puso de acuerdo con Dios. ¿Sabe qué es ponerse de acuerdo con Dios? Es hablar lo que Dios habla, es decir lo que Dios dice. Si Dios dice hay pecado, usted diga sí, hay pecado. Si Dios dice tienes que arrepentirte de esto, usted diga sí, Señor, me tengo que arrepentir de esto, porque Daniel lo hizo. En el versículo 7 mire cómo dice: tuya es, Señor, tu justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y de todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su ¿qué? De su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Él no suavizó las cosas. Él, después de que entendió que eran 70 años y el Señor le mostró por qué, ¿sabe qué hizo? Empezó a arrepentirse y confesó el pecado de todo un pueblo. Y cuando empezó a confesar el pecado, ¿sabe cómo lo confesó? Con las palabras con las palabras que Dios le daba en el mismo, es Jeremías 25. O sea que cuando el Señor le habló, él tomó esas palabras y dijo: sí, Señor, somos rebeldes. Sí, Señor, hemos rehusado escucharte. Sí, Señor, hay deslealtad en el pueblo. Sí, Señor, somos egoístas, somos infieles. Nuestro interés es propio, no nos importa a nadie más, solamente nosotros. Por eso vino sobre el pueblo de Dios desolación. Entonces él está confesando el pecado. ¿Y sabe a qué apela? A la misericordia de Dios. Se acuerda que Dios es misericordioso, se acuerda del carácter de Dios. O sea, hermano, que Daniel vio las obras de Dios grandes, pero se interesó. Dijo: Señor, tú estás haciendo algo, muéstrame qué es, qué pasó. Ahora en el capítulo 10, vaya al capítulo 10 de Daniel, dice: en el tercer año de Ciro, ya cambió de reinado, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Si yo pregunto quién tiene un conflicto grande acá, después usted dice: hermana, una deuda que no he podido pagar, hermana, una enfermedad que nadie da con ella, hermana, una situación familiar caótica. Un conflicto grande. Él tenía un conflicto grande, y ese conflicto grande Dios le dio entendimiento. Ahí dice en la escritura, él entendió, y no solamente entendió. ¿Sabe que entender y comprender es diferente? Él entendió lo que estaba pasando, pero después dijo: ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con lo que Dios me está diciendo? Mire, hermano, cuando usted viene aquí a la casa de Dios y el pastor se para aquí y nos da una enseñanza, ¿usted qué hace con esa palabra? ¿Se la echa a las espaldas? ¿Viene por venir? Bueno, ya cumplí. Hermano, qué lindo cuando usted va a las notas, qué lindo cuando usted vuelve a ver la proyección, qué lindo cuando usted dice: una palabra que Dios me dio, vuelvo y la busco, vuelvo y la leo, la retomo, digo: Señor, esto es lo que yo tengo que hacer.
El conflicto en mi casa se resuelve así porque ya me hablaste, ya me dijiste, ya me diste comprensión. No solamente entendí, comprendí lo que tenía que hacer. Mire qué diferencia, hermanos. El simple todo lo cree. El entendido, hermano, ilumina, habla, pero no solamente entiende, es sabio porque vive. Vive lo que Dios le dijo, hermano. Hermano, cuando usted viene aquí a la casa de Dios, la palabra limpia. La palabra a usted a mí me limpia, pero también la palabra me reta. ¿Qué voy a hacer con esa palabra? Hermano, no se la eche a las espaldas. Daniel no se la echó a las espaldas. Daniel la tomó, confesó el pecado y él empezó a ver cómo Dios iba a restaurar a Jerusalén, cómo iba a usar a los mismos reyes, a los donde él estaba, los reyes persas, para poder proveer para la reconstrucción de Jerusalén. Miren, hermanos, qué bonito. Un solo hombre, Dios lo usó. Claro, él estaba con otros 3 compañeros, pero Dios lo usó porque él, hermano, era sensible a la voz del maestro, sensible a la voz del Señor. Ahora, hombre siervo, Jesucristo ejemplo, Daniel tipo de Jesús. El rey Darío le dijo, siervo del Dios viviente, conocido, reconocido, vivió en intimidad. Ahora, ¿cómo hago yo para que pueda ese servicio sostenerse? ¿Cómo hace usted o cómo hago yo para sostenerme en ese servicio? En segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 19, oiga lo que dice. Tenemos la palabra profética. ¿Y qué significa segura? Revelada por el Espíritu Santo, verdadera. Hermano, no cambia, inmutable, real, se cumple. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento. ¿Sabe qué es atento? Examínela, escudriñela, empápese. Hermano, hay cosas que usted hace, que usted se deleita. Yo no sé, no me diga. Pero hermano, qué lindo cuando una persona se deleita en la palabra. Que un texto dice, esto me lo aprendo, este lo escribo en la pared, este es para mí, Señor, este lo voy a vivir, este es el propósito de este año. Hermano, qué linda la palabra cuando es revelada, cuando Dios nos da luz y entendimiento. Entonces, ¿qué hacemos con esa palabra? No la vamos a echar a la espalda. Esa palabra, hermano, la vamos a poder, como dice la escritura aquí en el versículo, en segundo libro de Pedro 1:19, dice que vamos a estar atentos a ella, atentos a observarla, contemplarla, examinarla con intensidad, día y noche. Y después dice, como antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cómo está la humanidad? Por falta de conocimiento. ¿Sí vio? ¿Cómo está? Hermanos, estamos así por falta de conocimiento. Hay mucha ignorancia bíblica. Hay tinieblas, hay incertidumbre, zozobra, duda. Pero ¿qué hace el Evangelio? El Evangelio, hermano, ilumina internamente y después eso se puede manifestar. Se manifiesta en una persona que está recibiendo la palabra y la está creyendo. Y dice que esa antorcha va a alumbrar en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Esa palabra esclarezca significa hasta que usted entienda, le ponga en claro, Dios le dé luz, lo resuelva, como el problema de Daniel, un conflicto grande. Y él dijo, Señor, ¿cómo lo resolvemos? Y Dios le dio la respuesta. ¿Sabe cuántos días estuvo él buscando el rostro del Señor? 3 semanas. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Desde el primer día que usted decidió buscarme, mandé la respuesta. Lo que pasa es que había una oposición. El príncipe de Persia se opuso, pero la respuesta desde el primer día que usted oró, porque él tenía acceso directo al trono. Qué maravilla. Mandaron la respuesta, se opuso el enemigo, pero a los 21 días tenga la respuesta. Ahí está, hermanos, Dios es luz, Dios es luz. Por eso dice que hasta que esclarezca esa palabra, hermano, hasta que esa palabra nosotros la podamos entender, dilucidar, comprender lo que el Señor nos quiere decir. Hermano, qué lindo cuando alguien, hermano, como un hombre, un siervo del Señor, es un hombre de intimidad, es un hombre de la palabra, que cuando habla, la palabra le fluye. Eso no hay ni que, o sea, no es como forzada, no, habla con la palabra, vive la palabra. Y la gente dice, no, este hombre es diferente, este hombre es diferente. Es alguien diferente. Usted sabe lo que pasaba con José. Todo lo que José tocaba, donde José estaba, pero era porque Dios estaba con José y José estaba con Dios. ¿Sí ve? Daniel igual, Dios estaba con Daniel. Hermanos, qué especial. Yo quiero orar, hermanos, por ese hombre que se despoja, que habla lo mismo que Dios. Si hay pecado, hay que,
hermano, si el Señor habla que hay pecado, hay que sacarlo, hay que reconocerlo, hay que decirle, Señor, entonces, Señor, ¿qué hago? ¿A qué nos está enviando el Señor? ¿A qué nos está invitando el Señor? A renunciar, a humillarnos, a despojarnos. Yo voy a pedirle a todos los varones que pasen al frente. Si tiene la Biblia, tráigala, traiga la escritura, porque vamos a leer un salmo. Les dije ahorita que los salmos son oraciones. Si usted me dice no sé orar, bueno, ya sabe que puede orar con los salmos. Y ese salmo es bien especial. Gloria a Dios. Mientras los varones pasan aquí, mis hermanos allá, mis hermanas, vamos a estar orando por ellos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Cierre sus ojos, mi hermano. Déjese ministrar por el Señor. Hazme oír por la mañana tus misericordias. Hazme oír por la mañana tus misericordias, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. Con mi alma te he anhelado, en las noches te he buscado, de madrugada, Señor, y justicia me has enseñado. Con mi alma te he anhelado, en las noches te he buscado, de madrugada, Señor, y justicia me has enseñado, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. Hermanos, vamos a leer el Salmo 143 y esa va a ser la oración. Súplica de liberación y dirección. Salmo 143. Gloria a Dios. Vamos a leerlo juntos como una oración. Va a decirle usted al Señor y se va a poner en esa posición, como si fuera usted. Amén. Salmo 143. Dígalo, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extiende mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Cierra los ojos, hermanos. Póngase de acuerdo con Dios.